Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de la jornada, 28 de mayo de 1936. Vamos, ya sin más dilación, a proceder a la lectura de nuestro editorial. A los casi 2 años de la sangrienta revolución de octubre de 1934, de la que la casi totalidad de los condenados por estos terribles sucesos ya están en la calle, los partidos que los propiciaron y protagonizaron y que no fueron ilegalizados en su momento y que ahora están en el poder, quieren pasar factura a los jueces y fiscales que en su día cumplieron su deber, juzgaron y en casos condenaron a penas de cárcel a los revolucionarios que atentaron e intentaron terminar con la legalidad de nuestra Segunda República en aquel funesto octubre de 1934. Y pasamos ya, antes de abrir nuestra página de información nacional, a la primera noticia publicitaria, la primera noticia de publicidad en Radio Universal. Recuerde, Skoda. Su chasis indeformable Centra conserva la carrocería en perfecto estado evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda. En cuanto a la actualidad nacional, debemos destacar que en la sesión de Cortes de ayer terminó la discusión del proyecto de ley de revisión de desahucios de fincas rústicas. Empezó a discutirse la derogación de la reforma agraria acordada en 1935 y el restablecimiento de la votada por las constituyentes. Se han celebrado las elecciones para la designación de cargos en la Academia de Jurisprudencia. De los 200 electores, 199 y una papeleta en blanco votaron como presidente a don José Calvo Sotelo. División en el Partido Socialista. A la agrupación socialista madrileña censura a los delegados de la región centro en el plano nacional, en el plano federal del Partido Socialista. Huelga de obreros del hielo en Madrid y huelga de camareros. Y continúa también el conflicto de los obreros de la CAMSA. Desde anoche se aprovisionaron los automóviles de gasolina en los surtidores de la ciudad hasta agotar las existencias de los mismos. Esta mañana quedaba alguna gasolina en un surtidor del Prado y se formaron colas de coches hasta que se agotó finalmente también este surtidor del Paseo del Prado. Y antes de pasar a nuestra sección de internacional, les vamos a dejar nuevamente con una noticia de publicidad. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Vamos pues con la información internacional. El gobierno chino rechaza la nota diplomática japonesa. El gobierno chino ha rechazado la explicación del gobierno japonés según la cual el aumento reciente de los efectivos japoneses en la China septentrional se debía a las condiciones inestables existentes en esta región del continente. En cuanto a la actualidad, hay que reseñar en las cercanías de Pinto cae un avión desde 2.500 metros de altura, nada menos. A consecuencia del accidente, evidentemente resultó muerto el piloto. Tenemos ya la última hora de toros, deportes y espectáculos que nos traen nuestros compañeros de redacción. Torneo de ajedrez, como digo. La final del torneo de ajedrez se ha celebrado en Madrid y quedó conmemorada por una fotografía en la que aparecen los jugadores Blum y Ortueta jugando su última partida. Ha habido incidentes durante la Feria de Córdoba. Las autoridades se han visto obligadas a intervenir durante el festejo taurino de la Feria de Córdoba debido a los inconvenientes que se estaban dando. El gobernador obligó a los toreros a salir al ruedo pese a sus resistencias, quienes fueron conducidos hasta la plaza a manos de los guardias. Y hasta aquí nuestro boletín de la tarde en Radio Universal. Les dejamos hoy con la noticia de la buena acogida por parte del público y de la crítica de la película Morena Clara, de Florian Rey, que sigue cosechando grandes éxitos en taquilla.
y nos vamos a despedir, evidentemente, con un extracto sonoro de la película de moda. Hasta mañana, queridos radioyentes. Adiós. ¿De dónde ha salido esto? ¿De dónde va a salir? Del Todopoderoso. Fede cristiana. Penitas de mare. El milagrillo más dificilillo lo pilla y sale. Muy bienvenidos al siglo XXI, concretamente al 28 de mayo de 2019. Como todos los días, regresamos desde el día de la fecha, pero en 1936, el 28 de mayo de 1936, cuyo repaso informativo acabamos de dar. Y para explicarnos ese escenario, vuelve a estar con nosotros mi querido Ricardo Ruiz de la Serna. Él es profesor de la Universidad CEU San Pablo y además investigador asociado del Instituto CEU de Estudios Históricos. Un placer tenerte nuevamente aquí, Ricardo. Encantado, Eduardo, bien hallado. Vamos a ver, Calvo Sotelo es elegido presidente de la actual Academia de Jurisprudencia y Legislación. ¿Era, por tanto, Calvo Sotelo, aparte del líder del bloque nacional, un prestigioso jurista? Lo era. Es más, Eduardo, la pregunta me da pie para hablar de un aspecto del que a veces hablamos poco. La Segunda República Española tuvo intelectuales de grandísimo nivel. De mucha talla, sí. En todos los partidos. Fíjate que este detalle a menudo se soslaya. Había un Jiménez de Asúa y había un Calvo Sotelo, con una gran talla jurídica. Es el tiempo de Osorio y Gallardo. Ahí es nada. El autor de un celebérrimo libro, El alma de la toga, uno de los libros de cabecera de cualquier persona que se quiera dedicar, sobre todo a la abogacía, pero más en general a cualquier profesión jurídica. Y no eran únicamente juristas que pudiéramos pensar en el plano teórico, constitucionalistas de redactar normas. No. Eran enormemente prácticos, eran magníficos constitucionalistas de práctica de tribunales. En el caso incluso de los que concurren a las Cortes como diputados y resultan elegidos, el porcentaje de juristas era elevadísimo. Había una excepción, no había tantos jueces, no era tan habitual el paso de la judicatura a la política o de la fiscalía a la política. En su mayoría eran abogados, había notarios, había los que se llamaban doctores en leyes, que podían no haberse dedicado a la práctica del derecho, y luego hay algunos casos que han terminado dando libros célebres. José Antonio Primo de Rivera destaca no solo como político, sino como abogado. Curiosamente, además, en litigios que tenían poco que ver, o mucho que ver, según se mire, lo veremos quizá en la evolución del programa, con cuestiones políticas de la llamada, mal llamada, porque toda política es alta, ¿no? Pero de la alta política, ¿no? Por ejemplo, José Antonio destaca en pleitos agrarios, en derecho del campo, relativos a derechos a propiedad inmobiliaria, no solamente en pleitos relacionados con libertades constitucionales. Claro, la práctica jurídica también en aquel momento era la de una España que se estaba transformando muy profundamente. Era una España que había entrado en un proceso de industrialización ya desde finales del siglo anterior, que se estaba modernizando, la Gran Vía era relativamente nueva y había una problemática jurídica muy compleja. El régimen jurídico de los cuerpos policiales, las garantías constitucionales que la Constitución de la República garantizaba, la libertad de prensa. Era un tiempo muy interesante, por utilizar la expresión de Confucio, era un tiempo muy interesante para ser un jurista. Y desde luego que Calvo Sotelo era un jurista de primera línea. Sí. Reconocido por sus pares, reconocido por otros grandes juristas. Podríamos hablar de algunos de los... Antes hablaba de Jiménez de Asúa, podríamos recordar a Melquíades Álvarez, por ejemplo. ¿Por qué quiere derogar el Parlamento, Ricardo, la reforma agraria aprobada en 1935? A ver, hemos hablado ya en alguna ocasión de una de las grandes cuestiones de la España contemporánea, que es la reforma agraria. Que venía, fíjate Eduardo, lo atrás que me voy en el tiempo, que venía del siglo XVIII. Las manos muertas. Ya León de la Royal, en las cartas al conde de Lerena, habla de la cuestión del campo. Y las sucesivas desamortizaciones, los sucesivos intentos de poner en valor las manos muertas, las sucesivas tentativas de crear una clase media agraria habían ido fracasando. Entonces,
La Segunda República para muchos fue sobre todo en el campo, en las zonas más empobrecidas, en las zonas donde había hambre en España en aquel momento, donde el horizonte que había para los jornaleros, para la gente que realmente vivía en condiciones de una pobreza extrema, Eduardo, y de una miseria incluso. Sí, las condiciones la de vida. república para ellos no suponía esa república burguesa de la que hemos hablado alguna vez, sino que suponía la esperanza de un cambio y de una revolución que no llegaba. Entonces, a medida que van avanzando los años de la república, la generalización de la ocupación de tierras, en algunos casos de la confiscación, por lo tanto no expropiación. A veces se habla de la expropiación de tierras. No es un término preciso. En la expropiación se paga un justiprecio. Y hay un interés público que justifica la expropiación. En este caso no eran expropiaciones, eran ocupaciones, confiscaciones y en muchos casos a través de la violencia. Violencia sobre las cosas o violencia sobre las personas. No querría que pareciera que emito un juicio, digamos, gratuito o un juicio que no tenga en cuenta la desesperación de aquellas personas. La tengo en cuenta. No, creo que estoy diciendo bastante claramente que no entro a señalar con el dedito y a decir, no, es que violaban la propiedad privada. Sí, había una violentación de la propiedad privada por parte de personas que a menudo estaban desesperadas. Lo que pasa es que también hubo un uso político de esa desesperación y hubo partidos políticos que convirtieron la ocupación de fincas, centenares de fincas en toda España, que a veces es cierto, pertenecían a terratenientes que las tenían sin explotar, pero en otras ocasiones pertenecían a pequeños propietarios que necesitaban del producto de la tierra para vivir. En ese choque entre propietarios de tierras, personas que no tenían nada, personas que necesitaban de su propiedad para vivir, personas que utilizaban la propiedad para la especulación, en este punto es donde surge el terror a lo que había sido el periodo llamado bolchevique en Jerez de la Frontera, por ejemplo, o el temor a que una situación como la de Casas Viejas se repitiera, con un movimiento anarquista que, cuidado, los anarquistas eran, según algunos estudios históricos, los que más militancia tenían, los que tenían más seguidores, y eran partidarios abiertos de la revolución. Entonces, en este contexto, el campo se convierte en uno de los grandes espacios físicos, pero también simbólicos, la cuestión agraria, de choque entre las llamadas derechas y las llamadas izquierdas. La ley del 35 trataba de proteger la propiedad privada frente a las ocupaciones, frente a las expropiaciones. Y el Frente Popular, por una parte los partidos, pero por otro lado, las masas que lo habían votado, esperaban medidas contundentes de limitación de la propiedad privada y en algunos casos de fin de la propiedad privada y de puesta, colectivización podríamos llamarla, en las manos de lo que en aquel momento se llamaba el pueblo, los pobres, ¿no? Sí. Los campesinos, de esas tierras que no se explotaban. ¿Qué sucedía en el fondo, Eduardo? En el fondo, en el año 36 se había llegado a un punto de fractura, donde era muy difícil entenderse en esto, porque los sectores más radicales de la sociedad española, tanto de las derechas como de las izquierdas, pugnaban porque el campo se había terminado convirtiendo no solamente en el campo que produce alimentos, sino en el campo de batalla, donde la desesperación de unos y el temor a la revolución de otros terminó llevando a una situación ingobernable. Por eso la guerra civil, la terrible guerra civil, en el campo español reviste una crudeza que aún hoy nos aterra, Lo que fueron los ajustes de cuentas, las sacas, toda la España rural. Los fusilamientos, que después, incluso después de la guerra, personajes como Dionisio Ridruejo recapacitan y recuerdan lo que fue aquello, lo que fue tendemos a pensar en la violencia de aquel periodo en las ciudades, ¿no? Los tiroteos, los incendios, las bombas, violencia terrible. Y nos olvidamos, claro, ahora vivimos en una España donde el hecho urbano, digamos, o la realidad urbana pesa mucho, y nos olvidamos a veces de lo que fue este periodo último del año 36 hasta el 18 de julio y lo que fue la guerra civil en la España rural, donde a veces lo que primaba ni siquiera era ya lo político en el sentido del partido, sino el odio de clase, la idea de matar al señorito, la idea de matar al jornalero, con escenas terribles donde la ocupación llevó, por ejemplo, a la muerte de la ganadería brava que allí se criaba
y para muchos fue la primera ocasión que tuvieron de probar la carne, pero al mismo tiempo, cuando se produjo la reacción y los que ocuparon las fincas fueron expulsados, habían matado a la ganadería brava y entonces el dueño de la ganadería se tomó la justicia por su mano. Es decir, situaciones terribles, y debemos también volver la vista sobre esto. Sí, por supuesto que sí. Porque es algo que hay que evitar. Por supuesto que sí, y aquí lo vamos a contar, y de hecho lo estamos contando desde el inicio de Noticiario 1936. Querido Ricardo, Eduardo, hasta la próxima. Hasta la próxima, un Y placer. a todos ustedes, hasta la próxima, que es mañana. Un abrazo muy fuerte, amigos, y gracias. Adiós.